¿Qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un magnífico domingo donde quiera que estéis, que la resaca no esté siendo muy dura. Mi nombre es Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 4 del Grand Chess Tour de Croacia. La partida que os traigo hoy entre Magnus Almendrado Carlsen, actual campeón del mundo, y Shah Mamediarov, jugador azeri, uno de los mejores jugadores del planeta, ha sido una verdadera montaña rusa. Yo no me enteraba de nada durante la retransmisión, ni el Divis tampoco, ni ellos mismos, yo creo. He tenido que pasar 3 horas para enterarme de algo aquí en el análisis. La verdad que ha sido una verdadera montaña rusa, ambos jugadores tirándose a por el otro, y podía haber pasado absolutamente de todo. Muchísima táctica, como digo, un completo follón, un completo lío. Así que vamos a ir paso a paso, detalle a detalle, tratando de desmenuzar lo que ha sucedido en las 64 casillas. Así que nos dejamos de rollos, nos dejamos de milongas y pasamos a ver qué sucedió entre Magnus Carlsen y Mamediarov. Caballo F3 por parte del noruego, caballo F6 de Mamediarov, C4, G6. Ya sabéis que muchos de los jugadores de élite tienen como arma principal la Grunfeld contra D4. Así que Mamediarov ya, bueno, pues muestra sus intenciones de ir a por esa Grunfeld. Caballo C3 por parte de Carlsen, y ahora el jugador de Grunfeld debe emplear D5 ya. Si no juega D5 todavía, pues entonces tras alfil G7 vendría E4, evitando D5, y las negras ya no pueden jugar la Grunfeld, tienen que pasar a una India de rey. Es por eso que tras caballo C3, D5 es empleada por Mamediarov. Aquí existe infinidad de posibilidades para la blanca. C por D5, D4, incluso Dama 4. Es una jugada muy interesante. C por D5 por parte de Carlsen, caballo por D5 y de nuevo muchísimas posibilidades. Tras E4, bueno, pues llegamos de lleno a la línea principal, caballo por, peón por, alfil G7, D4, C5, ¿verdad? Línea principal conocida por todo. Existe la jugada Dama 4. Existe la jugada Dama B3, muy interesante. Existe la jugada G3 y la que emplea Magnus Carlsen al ataque, H4. Una jugada que estaba muy de moda, bueno, pues hace no demasiado tiempo, diría hace un par de años o algo así. Bueno, una jugada que va directamente al ataque, tratando de buscar H5 y de crear cosquillas en el flanco de rey ya a las negras. La verdad que hay varias formas de enfrentar a este H4. Existe la posibilidad de reaccionar con H5. Esta jugada no me gusta demasiado porque deja la casilla G5 para un caballo, que puede ser muy importante en el futuro. Existe la jugada H6, que vamos a tratar de explicarla ahora, o pasar del tema. Pasar del tema significa continuar el desarrollo con alfil G7 o con caballo por C3 y alfil G7. Mamediarov decidió pasar de Carlsen y permitir ese H5. Vamos a tratar de explicar las sutilezas. Vamos a ver. H6, el motivo del que H6 quizá no es tan precisa es que ahora las blancas pueden jugar E4 y tras caballo por C3 pueden comer de peón, de D, ¿vale? Una jugada que os puede parecer un poco extraña, pero tratamos por D1, rey por D1, este final puede ser un poquito incómodo para el negro. La razón es que en este final, sin H4 y H6 incluido, las negras normalmente juegan con F6 y E5. Habiendo jugado H6, el peón de G6 va a ser débil. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si en esta posición jugamos E4, caballo por C3, D por C3, las negras juegan con F6. Es por eso que con la inclusión de H4, H6, pues entonces ya las blancas podrían ir a esta línea y el final puede ser un poquito incómodo. Bueno, pues tras caballo por D5, H4, Mamediarov decide jugar caballo por C3, B por C3 de Carlsen y alfil G7 del jugador azeri. Magnus, por supuesto, aquí H6 y H5 también hay que considerarlas. Como digo, H5 siempre permite la jugada caballo H5, pero Mamediarov pasa directamente al desarrollo de sus piezas con alfil G7, permitiendo H5 que Magnus aprovecha para ya crear ciertos problemas en la posición. Mamediarov juega C5, una jugada que directamente lucha contra el centro, ¿no? De que pueden instalar las blancas en un futuro. Y aquí Magnus juega una jugada ya muy secundaria. La principal es G3, según mi base de datos. También Dama 4 se ha empleado en muchísimas ocasiones. En ciertas posiciones la dama puede traspasarse del flanco de dama al flanco de rey para buscar un ataque bastante potente sobre un hipotético rey negro enrocado en el flanco de rey. Pero como digo, Magnus juega torre B1 y hace cometer ya una jugada dudosa al bueno de Mamediarov. Vamos a ver, vamos a tratar de explicar por qué. Porque tampoco está tan claro. Mamediarov juega B6, que puede parecer una jugada súper natural, pero parece ser un error y puede ser que incluso bastante importante. La jugada natural sería aquí caballo C6, por ejemplo E4, para buscar el desarrollo del alfil,
y, por ejemplo, en roque, H por y H por, y las blancas no van a tener fácil jugar D4, como podéis ver. Así que tras caballo C6, quizá otra jugada interesante podría ser incluso E3 en esta posición para buscar ese centro de peones con D4. El problema de B6 es que las blancas en el futuro van a ser capaces de jugar D4 sin mucho problema. ¿Por qué? Porque ahora las blancas juegan E4 y ahora es muy difícil evitar D4 en el futuro. Porque tras caballo C6 ahora, al haber jugado B6, te debilitas un poco la diagonal y entonces las blancas van a meter muchísima presión con alfil B5, alfil D7, forzando alfil D7. Si el alfil viene a B7 podría venir un dama 4 súper molesto y ahora las blancas se las arreglan para jugar D4, instalando un potente centro de peones solo equiparado con el pecho del pecho lobo Aronian o el brazo de Chuck Norris. Es por eso que tras E4 ahora Mamediarov juega en roque corto. Juega en roque corto y la partida se vuelve una completa locura desde ya. Vamos a ver, H por G6, H por G6, por supuesto no quieres comer DF, te pueden reventar en esta diagonal, ¿verdad? Si comes de peón puede venir un alfil C4 que fuerza E6 y aquí las negras van a sufrir muchísimo, va a existir muchísima presión contra este peón en la columna H. Por eso hay que retomar de peón de H y Magnus Carlsen aprovecha para jugar D4, como decimos, dándole vida a este alfil que en el futuro también puede venir a eliminar ese alfil defensor, el diablillo de G7, que es la única pieza que trata de salvarle el culo a este rey de G8. Mamediarov juega alfil G7 y aquí existían numerosas jugadas interesantes para la blanca. Por ejemplo, dama D3 que defiende y se prepara para un posible paso de la dama vía H3 para pegar mate con tomate y aguacate. La jugada alfil D3 también es súper interesante porque comer en D4 para las negras es un completo suicidio, ¿verdad? Alfil B2 y bueno, se tiene que ir, tiene una posición muy complicada, más complicada que pedir el código Wi-Fi en un tanatorio, ¿verdad? Así que tras alfil B7 existen estas dos opciones súper interesantes, pero Magnus Carlsen opta por la opción más agresiva, caballo G5, una jugada que defiende el peón D4, que deja el pase libre a la dama vía G4, que presiona sobre el punto F7, que en combinación con un diablillo en C4 podría ser directamente terrible para las negras. Así que, bueno, a primera vista la posición parece ya horrible para las negras, ¿verdad? En la partida, Mamediarov juega C por D4. Dice, oye, que sí, que tú me quieres dar mate, yo me voy a comer un peón y vamos a ver si me pegan mate. Y ahora quizá Magnus comete otra imprecisión. Quizás la jugada más natural del mundo, la que realiza Magnus, y es la jugada dama G4 para dama H4. El caballo va a venir a F6, como vais a ver, y no va a ser fácil, ni mucho menos con culminar el ataque de las blancas en esta posición. Hay que decir que la jugada alfil C4 era súper interesante. Y las negras aquí tienen que responder con caballo de 7. Y esto llevó a un momento bastante divertido en la retransmisión, porque el Divi me dice, oye Pepe, que aquí te juego dama B3, que de hecho es la jugada buena, pero que yo no lo sabía. Yo le decía a Divi, venga, dama B3 es una caca, Divi, ¿qué pasa, tío? Que juego caballo E5, protejo en F7, ataco en C4 y como te coma el alfil de C4, esto es clara ventaja negra, ¿no? Entonces nos jugamos los dos. Si él perdía tenía que cantar enfrente de todo el público de 3000 personas una canción de Aladdin. Si yo perdía tenía que hacer 35 flexiones. La apuesta consistía en decir quién estaba mejor aquí. Y yo dije que el negro y él dijo que el blanco. Y la máquina incluso tras 2-3 segundos piensa que el negro tiene clara ventaja, pero luego salta, ¡boom! Si ponéis el Stockfish luego salta y ve una combinación brutal para las blancas, que es la siguiente. C por D4, yo veía esto y pensaba, bueno, si caballo por C4 y dama H3, simplemente torre 8, dama H7 y no veo cómo me pegan mate, tengo pieza de más. Pero aquí existe una jugada preciosa que es torre H8. Si rey por dama H3 y dama H7 mate, si alfil por dama H3 igualmente, y no hay nadie que sea capaz de parar la entrada de la dama en H7. Así que tras C por D4, dama, alfil C4, caballo D7, dama B3, las negras se ven forzadas a jugar E6 y tras C por D4 la máquina piensa que las blancas tienen bastante ventaja. Fijaros que dama H3 viene, existen sacrificios en E6 con alfil de caballo y las negras pueden sufrir muchísimo. Así que quizá esto es lo que se le escapó a Magnus Carlsen. Magnus jugó dama G4, jugada súper lógica, caballo D7 por parte de Mamediarov y dama H3, yendo directamente a por el mate. Por supuesto, la única jugada disponible para el bueno de Shaq es caballo F6, cubriendo la casilla H7, y en este momento, de nuevo, la partida se convierte en una locura, ¿no? Porque aquí existen varias jugadas. Caballo H7 es súper interesante, hay que analizarle ahora S5, que es la que realiza Magnus Almendrado.
caballo h7, las negras pueden sacrificar la calidad con caballo h5, caballo por y rey por, y hay muchísima compensación por la calidad sacrificada. Fijaros que este rey está en pelotas y los dos diablillos son una pareja muy preocupante para las blancas. Como decimos, las blancas se meten en e5 y caballo h5, única jugada por parte de Mamediarov. Y en este momento yo decía, oye David, no entiendo nada. Me parece interesante alfil e2, me parece interesante alfil d3, me parece interesante e6, me parece interesante g4, como comentaba un usuario ahí en Chess24. Vamos a analizar todas ellas. En la partida se jugó e6 por parte del noruego. Hay que analizar, por ejemplo, g4 es súper interesante. Alfil por h1 pierde ya en el acto por g por h5. Tocó el alfil, se tiene que ir y tras h por g6 las blancas ganan. Así que el tema es que tras g4 las negras tienen la jugada dama d5 para tratar de capturar en h1 con la dama, y también tienen dama d5, es por eso que las negras quedan mejor tras este dama d5. Alfil e2 era súper interesante, de nuevo la clave es dama d5. Si alfil por h5 viene pues g por h5, dama por e5 y la dama se coloca en f5 con clara ventaja negra. Fijaros que la dama puede ir a g6, control h7 y de nuevo el Mamediarov se vuelve a librar por los pelos, ¿verdad? Esos que le faltan al Divis. Bueno, Mamediarov también está hecho un luchador, ya también va escaso también, ¿no? Algún día el karma me devolverá todos los chistes que le he hecho al Divis, ¿verdad? Bueno, la otra jugada que es súper interesante es alfil d3, que amenaza un bombazo en g6 para entrar en e6 con la dama. Pero aquí de nuevo la jugada dama c7 es súper interesante porque presiona el punto e5, amenaza un dama por c3 que puede servir también para cambiar damas, y las negras están decentes. Como digo, tras caballo h5, Magnus juega e6, la jugada más directa, y ahora Mamediarov juega dama d5. Por supuesto, hay que analizar qué pasa si f6. No, f6 era la mejor jugada. La idea de Magnus era meter alfil d3 aquí, f por g5, alfil por g6, y a que no sabéis cuál es la única jugada que da ventaja a las negras aquí. El resto, el blanco puede incluso quedar ganando. Si juegas caballo f6, las blancas ganan con alfil h7, rey h8 y por ejemplo una jugada como torre b5. Va a pasar la torre, existen millones de descubiertas y las negras tienen que abandonar. La jugada buena es torre f6 en esta posición. Alfil f7, rey f8, dama por h5, dama d5, f3 y d por c3, y la máquina dice que esto es ligera ventaja negra. A saber qué está pasando aquí. Yo puedo entender que Mamediarov pensara que en esta línea estaba perdiendo, y es por eso que tras e6 Mamediarov juega la más segura, dama de 5. Esto es un sacrificio de calidad en toda regla. E por f7 de Magnus Carlsen, tiene que zampar de vuelta, zampándose al Facum Mamediarov, y ahora Magnus, en lugar de comer, que era interesante, juega alfil d3. La verdad que en esta retransmisión no acertábamos absolutamente ninguna jugada. Oye, yo decía, digo, ¿por qué no se come la torre? Y luego piensa. Bueno, pues alfil d3 súper interesante, por supuesto. Existen ideas con alfil e4, existen ideas con alfil g6. Por supuesto, caballo por f7, rey por f7. Esta posición es un completo infierno. Calidades más para las blancas, pero fijaros que dos alfiles, fijaros que rey en el centro. La máquina dice que esta posición está igualada, ¿no? Esto da como para profundizar, como digo, 2 horas en cada una de las posiciones que estamos viendo. Alfil d3 por parte de Magnus y dama e5. Este es el problema de alfil d3, que ahora tras dama e5 el rey se tiene que salir a bailar un tanguete al centro del tablero, porque uno podría decir, oye, Mr. Milongas, Pepón, ¿qué pasa? Yo me voy a f1, que eres más feo que pegarle a un padre el día de su cumpleaños. Pepón, quítate de ahí. Cabezón, que eres un tonto lava. Quita la cámara, que no quiero verte esa cabeza, que no quiero verte ese careto. Bueno, pues tras rey f1 el problema es que viene caballo g3 y te destrozan. Es por eso que tras dama e5 Magnus Carlsen se tiene que ir a d1, y tras d por c3 ahora, fijaros, ¿no? Está viniendo una torre a d8, Magnus Carlsen ya come en f7, rey por f7, y ahora las blancas tienen calidad de más, pero fijaros este rey en d1. Si rey c2, que era la que yo pensaba que podía venir, existen ideas con torre d8 y torre por d3 para meter un alfil e4. Magnus Carlsen juega torre 1 para tratar de ganar un tiempo, y ahora una jugada que me gusta mucho por parte de Mamediarov. C2, jaque intermierda. Si rey por c2, dama por e1. Es por eso que el blanco se ve forzado a capturar de alfil,
y las negras tienen torre de 8 jaque. Y ahora fijaros que quien está atacando es el negro de repente, con este rey en el centro, todas las piezas muy bien coordinadas, dos alfilazos tremendos y el rey en muchísimo peligro. Las negras juegan dama de 6, amenazando mate en una. Magnus Carlsen no se lo deja y realiza dama de 3. Y ahora caballo F4. Una jugada, bueno, muy interesante, que amenaza caballo por G2. Por supuesto, no puedes comer nunca en F4, por dama por F4. Y el diablillo está clavado, por cierto. Hace un calor aquí en Salobreña. Creo que no me está funcionando el aire acondicionado. Ahí dice que sí, pero esto es una cosa de locos. Igual me evaporo aquí, ¿no? Es que en Granada, en mi ciudad, gente, en verano se puede freír un huevo en la calle. No hace falta ni... Solamente pones un poquito de aceite en una sartén y con el sol, a las 4 de la tarde, 45 grados, puedes freír un huevo. Hay vídeos en YouTube que lo demuestran, que no es una tontería lo que digo. Hace un calor brutal. Caballo F4 amenaza caballo por G2. Y ahora rey C1 es única en esta posición, ¿vale? Rey C1 es única. Jugada única por parte de Magnus Carlsen. Si caballo por G2 existía la única alfil B4 de milagro para Magnus Carlsen. Si caballo por E3, alfil por D6. Si caballo por C2 viene torre por E7. Es por eso que tras torre por, peón por, objetivamente esta posición está igualada, aunque aquí creo que Mamediaros podría haber apretado un poquito más, que Magnus tiene pareja de alfiles y un peón pasado bastante interesante. En la partida Mamediaros juega alfil H6, quizá jugando a ganar, amenazando ahora mismo un caballo E2 que puede ser fulminante. Por ejemplo, si G3, caballo E2, y si dama por E2 te comen en D2 y en E1 y las negras se están ganando. Es por eso que tras alfil H6 Magnus juega de nuevo la única jugada realmente difícil de encontrar, y además la juega rápido, rey B2, única jugada. Y en este momento Mamediarov juega torre C8, una jugada que las máquinas consideran una imprecisión. Las máquinas aquí comentaban alfil G7, alfil C3, caballo por G2, y veían una repetición con alfil B3, rey E8, alfil A4, y las máquinas dicen que esto es repetición por jaque continuo. No puedes cubrirte en C6 porque viene alfil por y dama por E7 mate, y por tanto esta era una línea interesante. Tras rey B2 Mamediarov juega torre C8 y ahora Magnus reagrupa súper bien sus piezas. Juega torre B C1, la otra interesante era torre B D1, pero bueno, torre C1 quizá un poquito más natural. La idea de Magnus es jugar rey B1, esconder ese rey en B1, que ya no esté expuesto a los jaques del caballo, a los jaques del alfil en G7 o de una dama en E5, D4 o B4. Torre BC1, y aquí Mamediarov juega E6 para evitar los jaques en la diagonal con alfil B3. Hay que decir que quizá la mejor jugada aquí de nuevo era caballo D3, dama por D3, alfil por D2, torre por E7, buena, rey por E7, dama por, rey por y torre D1 llegando a una posición igualada. Bueno, agüita, ¿no? E6, rey B1, y aquí de nuevo las blancas están amenazando G3. Antes G3 no era posible, ¿verdad? En esta posición. G3, ¿por qué no es posible? ¿Por qué no es posible G3, gente? Vamos a ver si alguien lo ve. A ver, torre BC1, G3 aquí en esta posición. A ver, E6 y G3. ¿Por qué no es posible G3 en esta posición? Deben existir varios motivos, ¿no? Uno puede ser alfil G7 simplemente, y después ya puedo quitar el caballo. Entonces por eso es que las blancas juegan rey B1, para ahora sí que la amenaza es G3, una amenaza muy fuerte, y las negras tienen que realizar la única jugada disponible en el tablero. Se zampa este peoncillo Mamediarov, alfil por G2 para que no exista precisamente ese G3, alfil B3 por parte de Carlsen, eliminando piezas pesadas, torre por C1, alfil por C1 y alfil H3. Una jugada que me gusta mucho por parte de la serie. Quiere reubicar el alfil, traerlo a F5 y poner en problemas a ese rey de B1, ¿verdad? Alfil B2 por parte de Magnus, alfil F5, rey A1, y de nuevo otro momento crítico de la partida. ¿Por qué? Uno podría estar pensando, oye Pepe, no entiendo por qué este momento es crítico. Es crítico. La verdad es que las blancas amenazan dama C3. Si las blancas consiguen jugar dama C3 en combinación con estos dos alfiles, van a crear muchísimos problemas a las negras. Además pueden ir un torre B1 en el futuro buscando la séptima fila. Es por eso que aquí Mamediarov juega de una manera muy precisa y cambia el alfil de casillas negras para que no exista esa maquinilla con el alfil y con la dama tratando de penetrar en F6. Alfil por G7, rey por G7 y torre D1 por parte de Magnus Carlsen.
Y aquí Mamediarov juega caballo de 3, una jugada muy buena que, bueno, amenaza jugar dama e5, cambiando damas y llegando a un final igualado. Alfil c4 de Magnus, dama e5, y se llega a este final que objetivamente está igualado. Fijaros que las blancas tienen una torre, las negras un caballo y 2 peones. G5, torre C1, rey F6, torre C7, alfil D3. Y bueno, aquí Magnus podría haber jugado alfil D1, pero la verdad que entonces las negras están a tiempo de defender sus peones en el flanco de dama con A5, B5. Es por eso que Magnus cambia y se llega a un final objetivamente igualado. A4, el caballo va a venir a parar el peón de A y el rey negro va a venir a apoyar el peón de G. Y como digo, este final está objetivamente igualado. Rey C3, G2, rey C4, rey B5. Y bueno, esta posición es de tablas. Magnus juega torre G1, rey D4, rey F2 y rey E5, A6. Y se llega a un final de tablas. Quien dice que el ajedrez clásico es aburrido, ¿verdad? Vaya partida que se han cascado. Vaya dolor de cabeza que tenéis que estar sufriendo más de uno ahora mismo. La verdad que muy complicada, muy bonita. Muchas opciones ha tenido Magnus. Qué bonito era ese alfil C4, dama B3, C por D4, torre H8, ¿verdad? Vaya remate más espectacular que existen a veces en el ajedrez. Nada, gente, os mando un fortísimo abrazo. Os veo esta tarde en la retransmisión de la quinta ronda del Grand Chess Tour de Croacia. Como siempre, espero que estéis pasando un magnífico fin de semana. Yo me voy a la piscina a pegarme un chapuzón porque esto ya es cosa de loco. Hace un calor demasiado demencial. Y nos vemos. Un fuerte abrazo y por la sombra, y nunca mejor dicho. Chao, viva la lechuga y el zumo de naranja.